el ministro del Interior, Dimitris Enmache. Escuchemos. Representa la democracia y que representa la voluntad de todos los ciudadanos. También felicito la presencia de los medios de comunicación que van a permitir no solamente que la exposición la puedan conocer ustedes, sino todos los ciudadanos. Creo que la presencia de la prensa y de la libertad de prensa es sumamente importante para fortalecer la democracia. Felicito por ello que el día de hoy estén acá ya dentro del hemiciclo. Voy a comenzar primero, dado que son dos puntos. El primero es el tema de Atico, lo sucedido en Atico, la tragedia de Atico, y el segundo, el tema de la fuga del señor Silva. Voy a comenzar por la parte de Arequipa, de la parte de Atico. No sé si ya está la exposición para que la puedan colocar. A ver, por favor. Autorizo que puedan presentar la exposición. Sí. Bueno, comenzaría diciendo que los sucesos de Atico sucedieron expresamente el pasado 2 de junio. Estamos hablando de la tragedia que da por resultado la muerte de un mínimo de 14 ciudadanos. Digo un mínimo porque todas las muertes se dan el mismo 2 de junio. En algunas intervenciones de algunos periodistas se hacía o se pensaba o se hacía creerle a la población de que del 2 de junio a los días siguientes habían acontecido distintos actos de violencia y estaba muriendo gente día a día, y eso hacía pensar que la policía no estaba interviniendo. Sin embargo, lo que le puedo comentar es que todos los hechos de violencia acontecieron el día 2 de junio. Es un hecho que se da entre dos comunidades denominadas Calpa Renace y Atico Calpa. Estos dos grupos, que de alguna u otra manera fueron promovidos en su creación por la empresa Inti Gold Mining, ¿no? Esta empresa tenía la concesión de un territorio de donde se extraía oro, pero hasta el 2014, por problemas que ellos no pudieron subsanar, se les suspendió esta autorización o esta concesión. Pero buscando alguna forma esta empresa de seguir sustrayendo el oro de la tierra, promueve la formación del grupo Calpa Renace, con la idea de que este grupo de pobladores siguiera sustrayendo el oro de la tierra y pagara una regalía. Conforme fueron pasando los años, esta regalía por parte de la empresa fue aumentando y los pobladores de Calpa Renace finalmente ya no quisieron continuar pagando esa regalía. Esto generó que la empresa promoviera también la creación de este grupo de pobladores Atico Calpa, que está conformado principalmente no por mineros, sino por personas que normalmente trabajan en la pesca, pero que, dado que había bajado el trabajo en la pesca, se vieron obligados para subsistir entrar al tema minero. Estos dos grupos trataban en todo momento de mantener cierto control de los espacios donde se explota oro. Por información que recogí en la zona, tengo entendido que, a diferencia de, por ejemplo, en Cajamarca, donde por cada tonelada de tierra removida normalmente se extrae 1 gramo de oro, en el caso de esta zona, la ley o el peso de oro por cada tonelada llegaba a ser incluso más allá de 1 onza, es decir, hay una gran cantidad de oro en esa zona. Esto generaba una suerte de fiebre de oro de estas dos comunidades que buscaban ganar dinero a través de la explotación que les brindaba la libertad de explotar esa zona que era de concesión de Inti Gold Mining.
Pero al estar buscando el control de la zona, sucedió que el pasado 2 de junio hubo un enfrentamiento entre estas dos organizaciones, sectores, grupos. Como resultado de esta violencia, de este choque violento entre estos dos grupos, hubieron 14 homicidios, que esos son los 14 cuerpos encontrados en distintos momentos, ¿no? Se encontraron primero 4 cuerpos, al día siguiente se encontraron 3, días posteriores se encontraron 7 cuerpos más, pero existe todavía 3 denuncias oficialmente registradas por desaparición, aunque la comunidad señala que existen adicionalmente a esas 3, 7 desapariciones más. Es decir, la comunidad señala que hay 10 desaparecidos, pero oficialmente nosotros, como Policía Nacional, tenemos registrado solamente 3. En todo caso, es muy probable que estos 14 fallecidos puedan aumentar en número, ¿no? Pero quiero nuevamente recalcar el hecho de que todo esto sucede el día 2. A partir del día 2, la policía del lugar, con apoyo de algunos sectores también de la policía cercanos, intervienen. En total eran aproximadamente 35 efectivos policiales en la zona, que obviamente eran insuficientes. Los primeros días se logra la detención de 31 personas, 32, pero uno de ellos era menor de edad, se le da libertad rápidamente. De estos 31 personas que son detenidas, hay un porcentaje a los que se le encuentra armamento. Y digo armamento variado, porque algunos tenían pistolas, revólveres e incluso había personas con escopetas y miras telescópicas. Muchos de ellos también, cuando fueron detenidos, tenían uniforme táctico y chalecos antibalas. Estas personas que fueron detenidas ya están en un proceso de investigación para saber si están directamente involucradas con el asesinato de estas 14 personas. Todas estas 14 personas encontradas muertas tienen o registran proyectiles de balas en sus cuerpos, es decir, han muerto a causa de los disparos. También, según lo que he podido leer o he tenido acceso, muchos de ellos también registran golpes generados por caídas, ¿no? Este lugar donde ha sucedido el hecho es un lugar de difícil acceso. Entonces, es muy probable que estas personas, al ser heridas, hayan caído o pues haber sido empujadas y después se le hayan ultimado. Eso está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. La policía está ayudando a esa investigación, pero como vuelvo a decirles, cuando la policía interviene con un número de 30 y tantos efectivos, del día 2 no se registra ni un solo homicidio más. Y digo esto porque en algunos medios se señalaba como que la policía no estaba haciendo nada para evitar estas muertes. Los hechos se dieron en un solo día e inmediatamente la policía intervino. En la zona viajaron algunos congresistas, entre ellos el congresista Martínez Talavera, que inmediatamente se comunicó conmigo y comenzó a enviarme imágenes, videos e incluso audios de la situación. Daba cuenta de que los pobladores querían ingresar a la zona de conflicto, pero tenían, el problema es que esta zona estaba controlada por ciertos grupos que habían subido a las alturas de 2 cerros, ¿no? El cerro Machu Picchu y el cerro Guanaquita. Estos 2 cerros tenían personal de estos grupos armados y no permitían el acceso o el ingreso del personal, no solamente civil, sino incluso de la policía. Y como dado que estaban desde la parte de arriba, había la posibilidad de que pudieran ser ultimados. Todo esto nos lo comentó el congresista Martínez, y lo que generó que tomáramos la decisión, una vez también conocido el informe de inteligencia que nos remitió el general Cayetano, que es jefe de la zona de la región Arequipa,
Con toda esa información se decidió viajar a la zona. Viajamos a la zona el día jueves 9 de junio. Me acompañó el viceministro de Orden Interno, el comandante general de la policía, el asesor de la Comandancia General de la Policía y algunos funcionarios del Ministerio del Interior. Viajamos también, invitamos para esa fecha a todos los congresistas de la región Arequipa. Se les invitó, entiendo que algunos no pudieron porque estaban en comisiones o tenían, no sé si habrá un pleno o había algún evento que no les permitió participar. De los congresistas, del total de congresistas de la región, nos acompañaron 3 congresistas, ¿no? En este caso nos acompañó el congresista Martínez Talavera, el congresista Quito Sarmiento y la congresista Agüero Gutiérrez. Viajamos a la zona y pudimos conversar con las autoridades, entre ellas con el alcalde de Atico. Hablamos también con los pobladores. Nos encontramos con que algunos pobladores no pertenecían a ninguno de estos grupos. Habían pobladores que pertenecían a Atico Calpa, otros que pertenecían a Calpa Renace, cada uno con una posición distinta. Pero les dijimos en todo momento que nuestra presencia como sector interior no era para resolver el problema que se había generado por el tema del uso de tierras, porque eso es un tema que necesariamente pasaba por conformar una mesa entre el Ministerio de Energía y Minas, el gobierno regional, porque también tiene una participación la Dirección Regional de Energía y Minas de la región, y ellos, conjuntamente quizás con otros sectores, eran los que más capacidad tenían para tomar conocimiento del problema, de los orígenes del problema y ver qué posibilidades o alternativas de solución existían. Nuestra presencia, sin embargo, se daba para restituir el orden y el control de la zona. Habían fallecido estas 14 personas. Se encontraron estas 7 personas con días de diferencia porque no se podía ingresar, como le había comentado, se habían apostado grupos en la parte superior de estos 2 cerros, no permitía ingresar, salvo que uno corriese el riesgo de perder la vida al tratar de ingresar y ser recibido por una bala. Por eso que decidimos también acompañar nuestra delegación con un número de 90 efectivos, 40 efectivos de la DIROES y 50 efectivos de distintas unidades especializadas. En total fueron 90 efectivos que nos acompañaron a la región, nos acompañaron al distrito de Atico y se han quedado en Atico. Llegamos el día jueves 9, bueno, nosotros como delegación volvimos el jueves 9 en la tarde-noche, pero ya el grupo de 90 efectivos se quedó en el lugar y la información que tuvimos es que el día domingo, en horas de la noche, ya la policía había tomado el control de los 2 cerros, que hasta ese momento seguían en control de algunos grupos y no se sabía cuántos de estos grupos podían tener armamento. Se ha encontrado al momento de ingresar a estos 2 espacios también más armamento, ropa tipo militar, no diríamos que es militar, pero un tipo táctica con chalecos antibalas, balas, y bueno, todo eso es parte de la investigación que va a dirigir el Ministerio Público y que la policía va a ayudar. Una de las cosas que también nos comprometimos, porque como les digo, el objetivo principal de nuestra visita era para lograr restablecer el control en la zona, porque había mucho temor por parte de la población, incluso muchos pobladores habían en distintos momentos bloqueado por horas la parte de la carretera, solicitando presencia del Estado para que pudieran resolver el problema que ellos les acogía de estar inseguros, no saber qué podía pasar porque habían fallecido algunos familiares de ellos y no podían ni siquiera rescatarlos.
Por eso que cuando viajamos logramos restituir en parte el orden que ya después, con los días siguientes hacia el domingo, ha sido totalmente restituido en ese espacio. También uno de los compromisos que pudimos obtener o llegar con el alcalde y con parte de la población era la necesidad de establecer un estado de emergencia. Nos solicitaron ello el día jueves y el día 10, al día siguiente, se publicó el decreto supremo 065, que disponía un estado de emergencia en los distritos de Atico y Carabelí, en la provincia de Carabelí. No sé si podemos poner la parte de la zona, una creo anterior, ahí está esta, ¿no? Acá muestra dónde se han acontecido estos hechos. Como ustedes pueden ver, si bien esa es una foto bien lejana, los lugares donde se han realizado estos eventos y estos trágicos hechos son lejanos, agrestes, y como están rodeados de cerros, permiten a ciertos grupos, si ganan el espacio elevado, controlar esto. Por eso fue importante la presencia de estos 90 efectivos de la policía que permitieron retomar nuevamente el control de la zona y no permitir que existan grupos al margen del Estado que puedan controlar con violencia esta zona. Cabe indicar que cuando se detuvo a estas 31 personas y se le decomisó armamento, algunos de ellos contaban con licencia para portar armas, pero la licencia era para portar armas en defensa propia, que es distinto a la licencia que uno requiere para brindar el servicio de seguridad. Son dos licencias totalmente distintas y eso está siendo materia de investigación. Quisiera irme a la parte de las conclusiones. Uno de los temas es que de la visita y de tomar los datos y la información en la zona, hemos podido concluir que el conflicto en principio se origina años atrás. Como lo comenté, esta empresa Inti Gold Mining ya tiene muchos años en la zona, tenía una concesión o tiene una concesión que fue suspendida en el año 2014 por no haber seguido íntegramente el ordenamiento que tiene que obedecer como empresa minera. Esta empresa, como le comenté al inicio, ha propiciado el nacimiento, la creación de estos dos grupos, inicialmente Calpa Renace, posteriormente Atico Calpa, los cuales finalmente han terminado enfrentándose entre sí para el control del territorio. Ahora, existen acciones pendientes que deben de ser discutidas y solucionadas por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas, que pertenece al Gobierno Regional de Arequipa, y también al Viceministerio de Minas, que pertenece al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Por lo tanto, no es un tema que como sector interior nosotros podamos establecer una mesa de diálogo y dar alternativas de solución, porque eso no obedece a nuestro sector. Nosotros necesitamos restablecer el orden y la seguridad del espacio, que es lo que se logró, y como vuelvo a decir, desde el día 2 que suceden los trágicos hechos, la muerte de estas personas, no ha habido, posterior a ese hecho, un solo homicidio más. Por ello, puedo afirmar que en ningún momento ha existido ni parte de desidia ni inacción en relación a estos hechos por el personal policial. En todo momento la actuación ha sido efectiva y desde el 2, como vuelvo a decir, no han existido ningún hecho trágico en la que hayan perdido más vidas la población. Queda entonces una tarea por resolver que necesariamente tendrán que hacerlo tanto el Ministerio de Energía y Minas como la Gobernación Regional para ver si estos grupos
son mineros ilegales, informales, que son cosas distintas, si esta empresa de alguna u otra manera tiene directa o indirectamente alguna responsabilidad en los hechos acontecidos, si es que ha propiciado haciendo o dejando de hacer que este hecho trágico haya sucedido. Nosotros, en todo caso, como sector interior, intervenimos rápidamente. Como policía vimos la necesidad de reforzar. Esto fue un trabajo en equipo con los congresistas, de lo cual yo les agradezco que nos hayan acompañado, porque nos sirvió mucho el conocimiento que tenían de la zona. Muchos son de la zona. La congresista Agüero me dice que es del propio Atico, el congresista Martínez Talavera, ya la población lo conocía, las autoridades lo conocían. Eso nos facilitó la posibilidad de conversar directamente con las autoridades, ¿no? Y que pudieran ellos sentarse, conversar con nosotros, decirnos cuáles eran los principales temores que tenían frente a los hechos que estaban aconteciendo y nosotros actuar rápidamente para darle solución. Eso sería en relación, lo que puedo informar en relación a los hechos de Atico Calpa y de Calpa Renace, que es ese enfrentamiento que terminó con el homicidio de 14 personas que está siendo investigado por la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado y de la cual nosotros estamos apoyando con la información que diariamente recoge la policía. Eso sería en el primer punto. No sé si la metodología es sobre este punto discutirlo y después abrir el segundo punto. Sí. Continúe con la exposición, ministro. Al final, los congresistas podrán hacer las preguntas o pedir las precisiones pertinentes. Sí, gracias. Sobre el segundo punto, la que sigue, por favor. Acá vamos a ver una línea de tiempo que es importante tener en cuenta. En principio, yo ingreso al sector interior, juramento el día 22, pero ingreso formalmente, mi resolución aparece el día 23, que es el día lunes que empiezo a ejercer como ministro del Interior. Como verán en esta línea de tiempo, se cuenta a partir del 26 de mayo distintas acciones que van a acontecer y que lo vamos a mostrar acá en relación al hecho del señor Silva, el prófugo al que se le imputan distintos tipos de delitos, principalmente de ser parte de una organización criminal. El 26 de mayo, cuando todavía no existía ninguna disposición fiscal por medio, ya se estaba discutiendo el problema en los medios y ya habían salido algunos audios vinculados al imputado que hacían más insostenible la situación de esta persona, entre comillas, con su inocencia. Entonces había más información que lo relacionaba a los hechos ilícitos. Es que Migraciones toma la iniciativa, luego de una comunicación con nosotros, de brindar una alerta informativa. Una alerta informativa, como después lo vamos a mostrar, no es un impedimento de salida porque hasta ese momento no existía una orden judicial que impida la salida de esta persona. Pero para evitar que después pudiese salir y dijeran que Migraciones no hizo nada al respecto, se pone una alerta que es una llamada de atención que cuando la persona pasa por Migraciones, esta alerta aparece, no va a ser detenida la persona, pero la persona que tiene el control migratorio está obligada a informar. En este caso, llamará a la policía, llamará al Ministerio Público, llamará a los actores que están relacionados a la investigación para decir, ojo, esta persona está intentando salir, no hay ninguna orden de restricción para su salida. Tomen una acción porque nosotros no podemos detenerlo sin esa orden. Por eso se da esta alerta migratoria. Cabe indicar que ese día, el 26, ya se conocían parte de los audios que sostienen y que fundamentan con mayor fuerza las acusaciones contra esta persona. Y estos audios y estas transcripciones se hacen
de público conocimiento a través de diversos medios. Ahí es donde primero quiero llamar la atención, porque es importante entender que estas investigaciones, por el carácter y por las personas que intervienen, deben de mantenerse en estricta reserva. Incluso la resolución fiscal habla de la creación de una carpeta de investigación secreta, porque es importante que el imputado no sepa absolutamente todas las cartas que tiene contra él el Ministerio Público, dado que eso podría servir de una alerta para que el imputado sepa que está en pierde y quiera huir. Entonces, llama la atención de que ya en ese momento una información que tenía carácter confidencial y de reserva se haga público, ¿no? Debería ser materia también de preocupación que documentos que son calificados como reservados, confidenciales o secretos terminen siempre en manos de todo el mundo, porque eso genera que la persona que está siendo investigada tome conocimiento previo de lo que se le está imputando. Eso es un tema que debería ser materia de discusión posterior. El día 27, en la mañana, hay una reunión, según lo que se nos ha informado, entre el fiscal que ve este tema directamente y el coronel Guasasquiche, que es el jefe de investigaciones de la DIRCOCOR, de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, que es quien está viendo también por parte de la policía esta investigación. A ese nivel existe una reunión y lo que me comenta luego el coronel, porque hemos tenido reuniones en relación a todos estos hechos, se ha tenido relación y reuniones con todo el alto mando para preguntar qué es lo que ha acontecido. Y lo que nos informa el coronel es que en esa reunión se hablaron de distintos temas, entre ellos el fiscal señaló que estaba pensando en enviarle una disposición para el tema de videovigilancia. Se habló de ese tema y bueno, se esperó que se dé la medida. El mismo 27, a las 11 de la noche, 10:59 para ser totalmente certero, 10:59 de la noche, desde el celular del señor López, del fiscal López, se le envía al coronel, al celular del coronel Guasasquiche, 2 archivos, ¿no? Y ahí no sé si puedes pasar, a ver, ya, acá podemos ver 2 archivos. El primero es una disposición fiscal. Primero, el oficio 64, que contiene la disposición fiscal 01. Esa disposición fiscal le señala a la policía, en la parte de presupuesto, le dice, el artículo 207 del Código Procesal Penal prevé que la medida de videovigilancia puede ser adoptada por la Fiscalía sin conocimiento del afectado cuando éstas resulten indispensables para cumplir con los fines de esclarecimiento o cuando la investigación resultase menos provechosa o se viera seriamente dificultada por otros medios. Es decir, se le está diciendo que según el artículo 207 del Código Procesal Penal se va o se le está requiriendo a la policía adopte la técnica especial de investigación de videovigilancia prevista en ese artículo del Código Procesal Penal. Es importante que tengamos presente este tema porque acá va a comenzar el tema de la diferencia entre lo que es videovigilancia y el artículo 14 de la Ley de Crimen Organizado, de la Ley 30077, que es acciones de seguimiento y vigilancia. Es importante, antes de relatarles todo ello, es que la policía, como cualquier otra institución del Estado, enmarca todas y cada una de sus funciones dentro del marco de la ley. La policía no puede hacer algo que la ley le impide y no puede interpretar normas, sino sigue escrupulosamente la acción que el fiscal o el juez le señale. La policía puede ejecutar
ciertas cosas en ciertos momentos. Por ejemplo, puede detener cuando una persona está cometiendo el delito en flagrancia. Puede incluso irrumpir en una casa cuando se está cometiendo un delito en ese domicilio en flagrancia. Pero si no existe esa flagrancia, tiene que esperar la orden del juez, el mandato del juez. El policía no puede, por su afán o deseo de luchar por la justicia, tomar una acción que no le ha solicitado el Poder Judicial que realice. No podría detener a una persona. Muchas veces se habla incluso de esta palabra retener. La policía no retiene, o no detiene. Y si detiene, tiene que hacer por mandato expreso del juez o porque la persona está cometiendo un delito. No puede irrumpir en un domicilio, no puede hacer seguimiento, porque eso sería reglaje. No podría intervenir un teléfono si es que no hay una orden específica, e incluso si la orden específica de intervención telefónica, por ejemplo, contra mi persona, fuera de un número de celular X, si yo tengo otro número de celular, ese número no entra, porque todo eso tiene que estar previsto en la orden, en la resolución judicial. Eso le señalo porque es muy importante que la policía siga escrupulosamente el mandato dispuesto por el fiscal o la resolución judicial. Si se sale de esa situación, obviamente el policía está en riesgo luego de ser denunciado y además pone en riesgo la propia investigación, porque todo lo que se consiga de esa forma podría ser en el momento del proceso dado por inválido. Entonces, en esta disposición fiscal 001, ustedes van a notar que existen 7 puntos que dispone la Fiscalía a la Policía. Dispone ordenar la medida de video y vigilancia respecto al señor Juan Silva Villegas, identificado con tal, por el plazo de 30 días naturales. Segundo, formar el cuaderno secreto de videovigilancia, el que contendrá la presente disposición y la información recibida o emitida en la concurrencia presente medida instrumental, la cual será mantenida en reserva durante el plazo que se ejecute la medida limitativa y los actos de investigación que de ellas se deriven. Tercero, designar como unidad de ejecución a la Dirección contra la Corrupción, establecer la obligación de los ejecutores de mantener confidencialidad, precisar que la toma o registro de imágenes deberán ser datados de modo tal que el día y la hora en que se han realizado queden incorporados en el soporte original respectivo, deberán ser rotulados y numerados indicando la fecha de procedimiento de grabación, persona responsable del procedimiento, duración de la grabación y los demás datos que resulten necesarios para su eficacia. La unidad policial ejecutora deberá informar a este despacho fiscal los resultados e incidentes de la ejecución de la medida, así como los incidentes que se presenten a fin de observar la legalidad de la ejecución de la misma. Séptimo, las disposiciones y providencias y requerimientos que se deriven de la ejecución de la presente medida limitativa serán insertos en el cuaderno indicado, contando con numeración independiente de la generada en la carpeta fiscal principal. Es decir, yo leo la disposición fiscal y sus disposiciones y en ningún momento encuentro que se haga señalamiento expreso de la medida de seguimiento. Y no es que uno quiera ser totalmente purista o legalista, pero como ustedes van a ver en el siguiente, la siguiente, por favor. Existen durante todo el año 2021 y 2022 distintas disposiciones que realiza el Ministerio Público que son expresas, totalmente expresas, en la que quiero leer algunas de ellas, ¿no? Más allá de decirles sobre qué caso se dan. Dice, otórguese el plazo de 45 días a la División de Investigación de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de Perú a efectos de que continúe con las siguientes diligencias. Se oficia a la Dirección contra la Corrupción, DIRCOCOR, con la finalidad de que se continúen con las acciones de observación, vigilancia y seguimiento que permita la identificación de los señores Es decir, claramente ahí disponen la medida señalando seguimiento. En otra, también sucede lo mismo.
Dice, realícese las siguientes diligencias de investigaciones preliminares con apoyo de la Policía Nacional de Perú de conformidad con la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, ¿no?, por la que se dispone la ejecución de los actos especiales de investigación, vigilancia y seguimiento y operaciones encubiertas, ¿no? Esto fue dado en el año 2021, también por el Ministerio Público. Tenemos otra. Dice, octavo, se continúe con las diligencias preliminares con el apoyo de la División de Investigación de Delitos contra la Administración Pública de la PNP de conformidad con el artículo 7 y 14 de la Ley contra el Crimen Organizado, por lo que se dispone la ejecución de actos especiales de investigación, vigilancia y seguimiento y operaciones encubiertas. Es decir, la Fiscalía conoce de que si necesita que la policía realice el acto de seguimiento, lo puede disponer, no hay ningún problema, pero para eso utiliza el artículo 14 de la Ley contra el Crimen Organizado prevista en la Ley 30077. No es que no conozca esa normativa. Hay que también tomar en cuenta que desde hace algunos años es el Ministerio Público quien dirige la investigación, es el director de la investigación y no es la Policía Nacional. La Policía Nacional es un brazo operativo que acompaña, que ayuda, que coadyuva, pero no es el que dirige la investigación, es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público debe de señalar en sus disposiciones cuál es la base legal para cada una de esas disposiciones. Ahora, realizado el día 27 esta disposición, que queda claro que en ninguna parte de esa disposición habla del artículo 14 de la Ley de Crimen Organizado y tampoco dispone el seguimiento de la persona, se realiza un informe, el informe 294, en el que finalmente la policía, luego de realizar esta técnica especial de investigación denominada videovigilancia, señala que en los inmuebles que se ha determinado que están vinculados al imputado, esta persona no se ha advertido la presencia física de la persona en dichos inmuebles. E incluso si se hubiera advertido en algún momento la llegada o salida de esta persona en alguno de estos inmuebles, solamente quedaría registrado eso, el ingreso y la salida. En ningún momento podríamos, como policía, hacer un seguimiento de la persona porque la autoridad que da esa orden, que en este caso es el fiscal con la disposición fiscal, no ha autorizado dicha acción. Algunos podrán decir, pero la policía podría hacerlo. Sí, podría hacerlo, por supuesto, pero lo estaría haciendo al margen de la ley. Antes se ha hecho, bueno, desgraciadamente antes, y eso me comenta la propia policía, antes de estas legislaciones, antes del 2014 incluso, no existía una legislación que amparase muchas de las acciones de la policía, que la policía desarrollaba, y eso obviamente los ponía en riesgo. Hasta ese momento, hasta el momento de estoy relatando, todos estos hechos se desarrollaban en el ámbito del fiscal que está viendo este tema con el coronel Guasasquiche, que es el jefe de la División de Investigaciones de la DIRCOCOR. Ni siquiera el general López, que es el jefe de la DIRCOCOR, tiene por qué saber cuáles son las diligencias y cuáles son los temas que internamente se están viendo en el desarrollo de cada una de esas operaciones. Un ejemplo les pongo. Cuando hace unas 2 semanas se desarticuló una organización que estaba trasladando 4 toneladas de droga en un frigorífico y que estaba ubicado en Villa El Salvador, este frigorífico, y que había sido envuelto en una especie de capa de maracuyá. Esa investigación estaba siendo llevada a cabo por la DIVIAC, por la DIRIN,
por la Dirandro, es decir, distintas unidades especializadas habían confluido en conjunto con el Ministerio Público, la FECOR, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Todos ellos habían estado trabajando este operativo. Cuando el operativo se realiza y se encuentra el frigorífico y se encuentra la droga, es recién en ese momento que informan a los superiores de esta acción y obviamente los superiores llaman al ministro, en este caso a mí, para ver si puedo apersonarme y puedo brindar unas declaraciones en relación al trabajo efectuado por la policía. Obviamente, previamente a eso no podrían estar informándole al ministro todos los operativos que hay, no por el número de operativos que se realiza, sino porque eso pudiera poner en riesgo, en serio riesgo, la información, la calidad de la información, porque alguien podría en ese contexto de conocer los temas operativos de esa manera tan profunda, poder difuminar o difundir esta información y obviamente poner en peligro el operativo. Entonces, volviendo al hecho, hasta ese momento que llegamos al 4 de junio, todo esto era solamente un tema que venían llevando a cabo el fiscal especializado que veía ese caso y la jefatura de investigaciones de la DIRCOCOR, que era la encargada de ver también estos casos. A partir de que la policía le da cuenta con este informe de que esta persona no está ubicada en ninguno de esos puntos que se ha generado la videovigilancia, es que el Ministerio Público, con la información que ya tenía desde el 26 antes del 26, con la misma información, es decir, principalmente con la transcripción de los audios que complican la situación de esta persona, es que solicitan al Poder Judicial dos medidas. El día 4 le solicitan dos medidas. En la medida del impedimento de salida, ¿no? Y la otra medida es la de detención preliminar por 15 días. El Poder Judicial, el mismo 4, que es sábado, en horas de la tarde, saca dos resoluciones, ¿no? Las dos resoluciones acogiendo el pedido del Ministerio Público. El 4 saca la primera resolución, la resolución 04 de fecha 4 de junio, y esta es una resolución de impedimento de salida del país del señor Juan Silva, y esta medida, esta resolución íntegra la remite directamente a Migraciones, porque como estamos hablando del impedimento de salida, el Poder Judicial da la resolución y la remite inmediatamente a Migraciones, pero como es sábado en la tarde, la remite vía mesa de partes digital, ¿no? La mesa de partes virtual. La remite el mismo día 4, es abierta el día 6 en la mañana por Migraciones, pero hay que tener en cuenta que ya Migraciones desde el día 26 contaba ya con una alerta informativa a esta persona. El día lunes, al tomar conocimiento de esta medida del Poder Judicial, Migraciones remite dos oficios en el que le solicita a todas sus unidades que están de control terrestre, de control aéreo, de control marítimo, de esta disposición judicial, diciendo, ojo, esta persona ya no es una alerta informativa, es una alerta vinculada a una resolución judicial de impedimento de salida, esta persona está impedida de salir del país. Eso lo alerta Migraciones ya desde el día 26, pero el día 6, cambia esa alerta informativa a una alerta de impedimento de salida y obviamente cuelga en anexo la resolución que ordena esa medida. Pero el mismo día 4, el Poder Judicial da otra medida, la de detención preliminar por 15 días del imputado Juan Silva.
Esta medida, como ha sido solicitada por el Ministerio Público, lo que hace el Poder Judicial es la resolución remite íntegramente al Ministerio Público. Le da la resolución, la copia de la resolución judicial 01 de fecha 4 de junio y le dice al Ministerio Público, según tu solicitud, se ha resuelto dar aprobado el orden de impedimento de salida, no, la orden de detención preliminar por 15 días del señor Juan Silva. El Ministerio Público, según lo que señala luego al coronel Guasasquiche, le dice que por una estrategia fiscal, por una estrategia que el Ministerio Público o el fiscal en ese caso diseña, decide no dar a conocer la resolución judicial dada el día 4 y no se la da a conocer a la policía sino hasta el día 6. No sé si puedes retroceder, reducir. Ya. En este oficio 064, ¿no? Esta, que ustedes pueden ver ahí, que dice reservado muy urgente, oficio 64, Lima, 6 de junio, señor Enrique Miguel Guasasquiche López, coronel tal, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitirle en sobre cerrado y a folios 3 copia de la parte pertinente de la resolución judicial 01 de fecha 4 de junio. Es decir, vuelvo a repetir, el Poder Judicial ya tenía una resolución de medida de detención preliminar el día 4 por 15 días y el fiscal, teniendo la resolución íntegra, decide por medida estratégica no dársela a la policía sino hasta el día 6. ¿Cuál era la medida estratégica? Es que el día 6 había sido citado por el Ministerio Público el imputado Juan Silva y ellos pensaban que la idea era que esta persona se apersone a la citación y en ese momento se le detenga. Pero esta persona no llegó a la citación. Entonces, cuando no llegó, el fiscal inmediatamente le remitió con este oficio a la policía la copia pertinente. Ustedes, los que son abogados, sabrán que para detener a una persona, esta orden tiene que estar debidamente motivada. Por eso que existe toda una resolución del Poder Judicial que tiene que ser alcanzada de manera íntegra, no la parte pertinente. Con la parte pertinente no se puede hacer nada. Se tiene que detener con todo la resolución. ¿Qué decía el fiscal? No te preocupes, cuando tú lo detengas, te alcanzo la resolución íntegra. El tema es que si eso hubiera sucedido, la persona seguramente se hubiera librado a través de su abogado, aduciendo que esa detención no estaba debidamente motivada. Tal es así que la resolución que se da el día 4 y es informada el día 6 a la Policía Nacional, recién el día 7 es ingresada al sistema de Simpol, que es un sistema en el cual tienes que ingresar la resolución completa para que las demás instancias a nivel nacional sepan que existe esta medida de detención preliminar. Esto recién se hace el día miércoles hacia el mediodía. Recién el día miércoles hacia el mediodía la policía tiene la resolución íntegra y la puede subir al Simpol. Es ahí recién el día miércoles al mediodía que en mi caso como ministro del Interior estaba en una reunión con el Premier y varios alcaldes en el centro cívico de San Borja, ¿no? Y en esa reunión me llaman y me dicen, acaba de subirse la medida de detención preliminar contra el exministro Silva. Entonces, en ese momento llamo a Migraciones y le comunico ese tema y Migraciones me dice, ya nos ha llegado el día de ayer y ya hemos colocado la alerta de impedimento de salida, pero adicionalmente a eso vamos a reforzar y por eso que el día 8 refuerza Migraciones con otro oficio a todas sus unidades, tanto terrestres, del aeropuerto o marítimas, de la posible salida
y alertando de que esta persona no pueda salir, no puede haber ninguna posibilidad de que esta persona termine huyendo, ¿no? A partir de ese día, también, si adelantamos, la Policía Nacional solicita gestionar ante Interpol la alerta internacional de captura. Hay que estar alertas en todo el espacio. Sabemos que es muy probable que no haya salido del país, pero como no podemos afirmar eso, mejor damos la alerta, el código rojo de Interpol. Para eso, inicia el procedimiento el día 8 de junio, solicita al fiscal adjunto que vea este tema con el Poder Judicial. Finalmente, estamos detrás de este tema y el día 10 termina por aparecer en el registro de Interpol la alerta roja que da cuenta de que este imputado, el señor Silva, está siendo buscado en 194 países que conforman la red de Interpol. Asimismo, el mismo 8 de junio, y en tiempo récord, porque si ustedes comienzan a tomar conocimiento de cómo se ha hecho anteriormente, estos registros de los más buscados muchas veces suele tomar entre mes y medio a 2 meses o hasta 3 meses que aparezca una persona en los más buscados. Sin embargo, el mismo 8 de junio, el viceministro de Orden Interno, que adicionalmente es el presidente o el secretario técnico de esta Comisión Evaluadora de Recompensas, convoca de manera extraordinaria a esta comisión y solicita evaluar la necesidad de incluir a esta persona entre los más buscados. Luego de esta discusión, se define que se coloque a la persona y se ofrezca 50.000 soles por su ubicación y captura. Cabe indicar, la que sigue, por favor, que durante esta situación, en mi despacho, cuando tomo conocimiento de estos hechos, en principio emito un oficio al comandante general el día 6 de junio, en la que exhorto al cumplimiento de sus funciones y la búsqueda de prófugos de la justicia para garantizar la seguridad democrática. En todas y cada una de las intervenciones que yo he tenido la oportunidad de establecer con la prensa desde el día que asumí el cargo, en todas ellas declaré la necesidad en mi gestión de encontrar a las personas que están siendo buscadas, a las personas requisitoriadas. Traté siempre de no hablar o no sindicar nombres porque no quería en ningún momento que ninguna defensa de estos imputados pudiera señalar que había un interés por parte nuestra específicamente de sancionar o de estar detrás de alguien y puedan aducir después alguna posible persecución política. Por eso que siempre, en todo momento que me presenté ante la prensa, dije la importancia de reforzar todos los controles que impidan que estas personas que tratan de escapar de la justicia lo hagan, y es importante que sean llevados los requisitoriados para que enfrenten la justicia cara a cara. A partir del día 8 comienza una búsqueda mayor por parte de la policía, dado que hay una reunión del comando de alto mando. Obviamente hay una preocupación mayor porque este tema se convierte en un hecho casi único en la agenda nacional, lo que nos lleva a que nosotros terminemos solicitándole a la policía no solamente redoblar esfuerzos, sino acciones más puntuales y concretas. La policía, por ende, del día 9 a la fecha, ha allanado 9 domicilios. De estos 9 domicilios, todos los domicilios allanados obviamente han sido con mandato judicial, no podía ser de otra manera. De estos 9 domicilios, 2 de ellos fueron por información proveniente del sistema de recompensas, es decir, personas que buscando ganar los 50.000 soles han llamado y han ofrecido información.
obviamente quedan registradas estas personas de manera reservada y se hace el operativo necesario para ver si la información dada por la persona es eficaz, es eficiente, es real, se logra alcanzar el éxito ubicando a estas personas, a este imputado. Las otras 7 casas o viviendas allanadas nacen de fuente humana, de fuente de inteligencia, de vínculos que tenía esta persona, vínculos sentimentales con otras personas. Entonces, se hace una investigación, se logra conocer que este imputado mantenía relaciones sentimentales con distintas personas o si no, profesionales, y sobre esos inmuebles comienza a realizarse toda una investigación y con la información que se recoge se solicita al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda solicitar ante el Poder Judicial lograr la orden de allanamiento, de cerraje y captura de la persona. Con estas órdenes se lograron intervenir 9 domicilios, 7 de estos con información de inteligencia y 2 provenientes del sistema de recompensas. En la actualidad hay por lo menos 3 o 4 viviendas que están siendo estudiadas. El Ministerio Público y el Poder Judicial han pedido mayores detalles para lograr dar la orden de allanamiento y de cerraje de estos domicilios. La policía está a la búsqueda de esta información. No se cierra todavía ninguna posibilidad de que se sigan encontrando o accediendo a más información mediante el sistema de recompensas, que es un sistema que nos permite a nosotros recibir cotidianamente información de las personas. Muchas veces este sistema de recompensas sirve para que personas cercanas a estos imputados terminen interesándose en el beneficio y con eso terminen denunciando la ubicación de estos imputados. Entonces, seguimos en el desarrollo de estas acciones y operaciones. El compromiso es real, es total de buscar a estas personas, de buscar no solamente al señor Silva, sino a todos los imputados vinculados con estos casos de organizaciones criminales que están vinculados también a sectores del poder político. El compromiso por parte de mi gestión desde el primer día ha sido ese, el de brindar de manera transparente y con un equipo humano capaz, entre los cuales destaca el propio viceministro de Orden Interno, el general Martín Parra, en el que también destaca el general López, que es jefe de la DIRCOCOR, el general Óscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, pero que además tiene en este momento las funciones de director de criminalística, y con otros oficiales más que están a la búsqueda de estas personas y que hay un compromiso real, como lo han demostrado hace unos días en algún medio, cuando apareció el general López y el general Óscar Arriola, indicando que no importa quién esté vinculado a estas personas, no importa el poder que pudieran tener o estar detrás de estas personas, vamos a hacer todo lo necesario, lo humanamente posible por parte de la policía para lograr la ubicación y la captura de estas personas. Y cuando eso suceda, vamos a informar rápidamente a la sociedad para que puedan ser puestos en manos de la justicia y sigan su trámite que corresponda y ellos vean cómo se defienden o cómo desbaratan o no los hechos que se le imputan. Pero hay el compromiso real por parte de nosotros y eso es lo que yo les podría informar en relación a las acciones que ha realizado la policía. Quiero, antes de concluir con esta exposición y antes de que ustedes puedan hacerme las preguntas que estimen convenientes, señalar que el compromiso de la policía es real. Tenemos en este momento policías que tienen un nombre bien ganado. Nosotros sabemos que la actuación de las fuerzas policiales están hoy en el ojo de la tormenta, todos los están viendo lo que logremos
Y créanme que nuestro interés las 24 horas del día es en dar con este paradero de estas personas. Sin embargo, quiero indicar que durante estos casi 3 semanas en las que he estado al frente de esta institución, también ha habido acciones adicionales, ¿no? Como lo indiqué hace un momento, ha habido un gran avance en la lucha contra el narcotráfico, no para agarrar algunos quietecillos ni nada. En estas 3 semanas se han logrado incautar casi 10 toneladas de droga. Llegan ya el día de hoy a más de 23.000 celulares robados que han sido rescatados. Hemos golpeado la Cachina, la 50, San Jacinto, y hemos logrado incautar autopartes por el valor de más de $2 millones. Se han logrado rescatar o incautar casi 80 armas de todo calibre. Se han logrado desbaratar 8 organizaciones criminales, más de casi 700 bandas criminales. Es decir, ha habido un avance. Si ustedes pudieran más adelante ver los índices de cómo a partir de mi gestión se han aumentado los operativos, y estos operativos han dado resultados positivos. Entiendo que hay hechos políticos que marcan la agenda y marcan el norte en este momento del país, pero creo también que el país requiere una policía que logre enfrentar la inseguridad ciudadana, que es uno de los principales problemas que más hace temer a la población. El día que yo juramenté como ministro lo hice tanto por disminuir los índices delictivos como por la infancia. Entiendo nuevamente que existen hechos políticos a los cuales hay que atender, a los cuales hay que enfrentar, pero también existe un trabajo que viene realizando la policía que no puede ser en ningún caso desmerecido. Cabe señalar que sin ánimo de decir que no existe posibilidad alguna de que haya habido algún error o alguna actuación equivocada por parte de algún miembro durante esta cadena de investigación, se solicitó a través del comandante general que Inspectoría abra una investigación, y ya ha sido citado el coronel para que dé su manifestación al respecto y pueda dar toda la información que nos ha brindado a nosotros de manera directa, pero lo puede hacer ante Inspectoría, para que Inspectoría comience a investigar quiénes pudieran, si es que así lo estima, verse involucrados o relacionados a una situación que haya podido facilitar la huida de esta persona. Y no solamente se ha alertado a Inspectoría, estamos atentos de que si en el caso se diese que existe una responsabilidad mayor, es decir, que lleguen a un alto mando, también se ha alertado a Asuntos Internos para que tome cartas en el asunto. Pero en todo momento se está tratando de cubrir todos los espacios para evitar que por nuestro lado, por el sector interior, por la Policía Nacional, se pueda señalar que una actuación negligente de nuestra parte ha generado que esta persona y otras escapen de la justicia o no puedan estar siendo ubicadas. Con toda seguridad, creo que en estos días hemos estado cerca y lo vamos a estar más cerca aún, y creo que muy pronto tendremos noticias positivas en relación a la captura de cualquiera de estas 3 personas y de otras más que están siendo buscadas por la justicia. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Ahí están las explicaciones que daba el ministro del Interior, Dimitris Enmanche. Vamos a volver todavía para analizar justamente toda esa explicación sobre la fuga de Juan Silva con el exministro del Interior, Rómulo Pizarro Tomacio. Venimos con eso.